Buenos días, hermanos. Continuamos con nuestra escuela bíblica dominical. La Biblia, libro por libro, tomo 8. Estamos en el estudio 16. Seguimos en Jeremías. Y el título general de esta semana, una confianza mal puesta. El versículo clave se encuentra en Jeremías 7:3 y nos dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. El tema de hoy es comisionado para profetizar, y nos cubre los versículos 1 y 2 en Jeremías 7. Y la palabra de Jehová nos dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Hermanos, la casa de Dios, y en particular cada casa de oración en donde el pueblo de Dios se congrega para alabarle, en las circunstancias en las que nos encontramos hoy, podemos decir que la iglesia de Cristo se reúne en cada uno de los hogares, en donde como un solo cuerpo se busca alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque estamos en circunstancias especiales, pero es necesario que la iglesia se congregue, que los hermanos podamos ver el rostro de cada uno, saber que estamos bien, saber si alguien tiene alguna necesidad, apoyarnos, orar unos por los otros, de manera que la situación que estamos viviendo hoy no es la norma, es una excepción que brinda una oportunidad muy especial, fortalecer la iglesia en nuestra casa. Tomar cada uno de los esposos ese liderazgo como sacerdote de instruir la iglesia, esto es su casa, en los caminos de Dios. Pero el llamado al arrepentimiento, el llamado a la corrección, así como el llamado a la santidad, siempre inicia en la casa de Dios. Ponte a la puerta de la casa de Jehová, se le dijo a Jeremías, y proclama la palabra. De manera que tanto el juicio como el anuncio inicia en la casa de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo del 15 al 17, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? De manera, hermanos, que siempre el llamado, repito, tanto a la santidad como al arrepentimiento, inicia, no que ahí se quede, porque ha de salir hasta lo último de la tierra, pero inicia en la casa de Dios. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, nos da una razón, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. De manera que siempre hay quien proclame el nombre de Dios, siempre hay quien anuncie las verdades de Dios, siempre hay quien lea, comparta y explique la ley de Dios. Y es por medio de estos instrumentos que Dios escoge, porque hemos visto que al profeta Dios lo escoge, Dios lo prepara y Dios lo envía. Es por medio de estos instrumentos que Dios escoge que Él anuncia. En esta particular situación, Él está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Lo está llamando a que corrija sus caminos, a que se vuelva a Jehová. Y ese anuncio va a iniciar ahí, en la casa de Dios.
De ahí va a partir y va a llegar hasta lo último de la tierra. Porque hermanos, la gracia de Dios así lo diseñó. Y Dios lo diseñó así para que no dejemos de congregarnos, para que estemos siempre atentos al llamado de Dios con un espíritu humilde y dispuesto, para que cada vez que nos acercamos a Dios para glorificarle, ahí, en esa casa de oración en la que nos ha dado la bendición de poder congregarnos, no vamos a ir porque es nuestra costumbre, porque a eso es lo que esperan los demás ahora que soy cristiano, que vaya y me congregue, sino que vamos a ir porque ahí es donde Dios inicia el llamado al arrepentimiento, el llamado a la santidad. Ahí es donde Dios inicia su anuncio para sus profecías, para revelarnos sus planes. Ahí inicia. Dios escoge siervos y siervas que están atentos a su voz para que sean los instrumentos que distribuyan su palabra. Pero es justo ahí, en la casa de oración. Hermanos, pareciera contradictorio por lo que estamos pasando en estos momentos a causa de la pandemia, que bueno, no podemos ir al templo. Sin embargo, nos congregamos como iglesia cada uno en nuestros hogares, pero siempre con el deseo de poder estar los hermanos juntos en armonía, porque es delicioso y ahí derrama Dios bendición. Porque verdaderamente el llamado al arrepentimiento es una gran bendición de parte de Dios, no solo cuando nos llama a prosperarnos, a colmarnos de bienes, pero cuando nos llama a arrepentirnos, entendiendo que Él es paciente para con nosotros, hermanos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y es ahí donde Él nos empieza a llamar. Y en esta porción de la escritura que ya leímos en Primera de Pedro, nos dice que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero fíjense cómo ya está de antemano haciendo un llamado. Ninguno de ustedes padezca por esto. Y si por alguna situación, descuido, tentación, han caído en una de estas o muchas otras situaciones de pecado, sale el llamado a arrepentirnos, a buscar la presencia de Dios. Porque hermanos, la gracia de Dios es dada a los que se acercan. Porque para agradar a Dios hay que tener fe. Y para tener fe hay que acercarnos. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso en Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De manera que es la gracia de Dios que se derrama sobre nosotros y fortalece nuestra fe y pareciera un asunto cíclico. Yo me acerco y Dios me fortalece y aumenta mi fe. Y debido a esa fe me acerco más y Dios me fortalece más e incrementa mi fe. Porque hermanos, cuando oímos palabra de Dios, cuando oímos la ley de Dios, cuando oímos los mandamientos de Dios, cuando oímos las profecías, los planes o la historia que Dios nos está revelando, la ley de Jehová es perfecta, nos dice Salmo 19:7, que convierte el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si tú has escuchado el llamado de Dios, si alguien te ha hablado de Cristo, es la gracia de Dios que te está llamando. Y ahora debes de responder acercándote. Porque fíjate lo que siempre vas a tener en contra de esa bendición, tu propia carne. Romanos 3:23 nos recuerda, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y estando destituidos, es otra manera de decir estamos alejados o estamos sin comunión, sin comunicación. Y por nuestra misma inclinación al mal,
Siempre vamos a tener la tendencia a hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza y descansar en falsas esperanzas. Porque es exactamente lo que le está pasando a Judá en estos momentos, mientras esta historia se está relatando. Se habían apartado de Dios a causa de la idolatría. Y junto con la idolatría vino la maldad, y vino el robo, y vino la injusticia, y vino el adulterio, y vino la fornicación, y vinieron los asesinatos. Y cada uno de estos los apartaba más y los alejaba más. Pero su necesidad de Dios la seguían teniendo, pero dejaron de adorar al Dios verdadero y empezaron a adorar la obra de sus manos, de madera, de plata, de hierro, de oro, de bronce, figurillas de hombres o mujeres o animales que los podían sujetar a su pared o a un pedazo de madera o junto a una piedra y le decían, tú eres mi Dios. Esa tendencia toma al hombre cada vez que éste se aparta y se aleja de Dios. Pero en la palabra de Dios, en la casa de Dios se da enseñanza a todo el que se acerca para conocer la verdad. Porque, hermanos, Dios se complace en el que le busca. Dios es galardonador de los que le buscan. Y es algo impresionante el llamado de Dios en este sentido. Porque Dios te llama precisamente porque le necesitas, conociendo que estás en pecado, conociendo que has caído en tentación, conociendo que te has alejado de las cosas de Dios y has buscado las cosas del mundo. Y es precisamente por eso que Dios te llama, porque necesitas de Él y porque estás próximo a un juicio y muy probablemente tengas falsas esperanzas, falsa seguridad. Jerusalén no entendía que Jeremías sería el último mensajero antes de ser entregados a cautividad y que la palabra que Jeremías traía era el último llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Ellos descansaban en una falsa esperanza. Jeremías les advertía lo que venía, pero ellos no escucharon. Hoy nosotros tenemos la historia para que nos diga esto. Pero en ese momento él traía palabra de Dios para hablarles, advertirles y llamarlos a al arrepentimiento. Pero ellos no escucharían. Ellos tenían su esperanza en vanidades. Eran incapaces de ver qué tan alejados estaban de Dios por su pecado, y ellos seguían teniendo la idea de que a Dios no les tomaría en cuenta sus pecados y que sencillamente ellos seguían siendo su pueblo y Él los liberaría. Te quiero preguntar algo para cerrar el día de hoy. ¿Tienes oídos para oír? El mensaje sale de ahí, de la casa de oración, de la congregación. Dios lo revela a sus profetas y no estamos diciendo que hoy en día seamos profetas igual que Jeremías o de los profetas de antigüedad, pero seguimos siendo proclamadores de la verdad. La palabra de Dios sigue estando en nuestros labios y la seguimos anunciando. Y tenemos que ser fieles a ese mensaje para llevarlo hasta lo último de la tierra. Pero Dios manda que su mensaje inicie ahí en la congregación, en su pueblo, porque también ahí ha de empezar el juicio. Y Él quiere encontrar una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. ¿Tienes oídos para oír lo que Dios tiene que decirte? ¿Que te está llamando al arrepentimiento? ¿Que te está llamando a su servicio, a que le sirvas? ¿Que te está llamando a santidad? ¿O darás oídos sordos sin entender que muy probablemente este sea el último llamado?
la última proclamación de la palabra de Dios que escucharás. Y sería muy triste que tengas esperanzas falsas, esperanzas que se van a desboronar juntamente contigo el día que partas de este mundo. Llegarás a su presencia desnudo, con todos tus pecados sobre tu espalda, solamente a escuchar juicio de condenación. Pero si tú hoy buscas a Dios, atientas como puedas, te humillas ante Él, reconoces tu necesidad de Él, agradeces que ha habido alguien que te hable de Cristo, porque de tal manera te amó Dios, que envió precisamente a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú buscas a Dios, hoy es día de salvación, aún puede ser hallado. Recibirás de Él perdón, bendición y vida eterna. Pero si das oídos sordos, no serás el primero. Jerusalén dio oídos sordos al mensaje de Jeremías y poco tiempo se dio cuenta que fue el peor de sus errores. Fueron invadidos, fueron destruidos y fueron llevados cautivos. ¿Tienes oídos para oír hoy el mensaje que Dios tiene para ti? Dios les bendiga grandemente, hermanos, y nos vemos en el siguiente estudio de Escuela Bíblica Dominical.